Aquí están nuestros enigmas literarios que tanto os gustan. Aquí estoy con el libro de Jesús Callejo, que es un no parar. Es que cada página es un sobresalto. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estos autores nuestros, de verdad, hay que ver qué mal lo pasaron, ¿eh? Qué mal, bueno, algunos muy mal, otros no tan mal, pero desde luego han dejado su huella no solo en su vida personal, sino también en la historia de la literatura. Claro, por eso no es de extrañar que se apuntaran o se afiliaran a hermandades secretas para sosegarse un poco, para aprender. Era su lugar de solaz, yo creo, con esa vida tan agitada que tenían. Y claro, cuando se habla de enigmas literarios, no es la primera vez, a ti te habrá pasado y a mí me ha pasado, ¿no? Dice, habrás mencionado a Julio Verne. Dice, por Dios. Claro. Por Dios, ¿cómo a Julio Verne no se le puede mencionar? Además, con todos los flecos que tiene. Porque uno de ellos es el que tú acabas de apuntar. Formaba parte de una sociedad secreta. Está comprobado. Ya hablaremos un poco de ello. Pero es que, ¿dónde sacaba esa información? ¿Por qué tenía esos datos tan privilegiados? ¿Por qué se anticipó prácticamente a todo? Él siempre dijo que se documentaba muy bien, pero no. Hombre, como que esa inspiración, ¿verdad? Eso dice, bueno, la información se transmite de forma horizontal, pero de vez en cuando algún iluminado recibe una información de forma vertical. Claro. ¿Que se documentaba? No hay ninguna duda. Se sabe que tomaba notas, que tenía miles de fichas, que tenía, pues una documentación bastante exhaustiva de todo lo que estaba aconteciendo en su época, tanto a nivel histórico como a nivel tecnológico. Se lo apuntaba y luego lo desarrollaba. Pero, y adelanto un dato que yo creo que es bastante enigmático en sí, en la vida de Julio Verne. 7 años antes de su muerte, de una forma que no se ha averiguado totalmente las causas, de una forma inexplicable, lo que hace es quemar parte de sus archivos, no todos. Y en esos archivos, estamos hablando de 4.000 criptogramas, tenía logogrifos, anagramas, textos inéditos, libros de cuentas. Todo esto lo borra de un plumazo, entregándolo a las llamas. ¿Por qué? Claro, esto nos hubiera dado una pista importante. Se sentía ya afectado por la enfermedad y no quería que nadie conociera más. Claro, exacto. Cuando él dijo en alguna ocasión que se encontraba o se sentía como el hombre más desconocido de los hombres, en parte tenía razón. Es decir, él se sabe que tenía una fuente de información pues bastante sustancial, ¿no? Y ahí están las pruebas, ahí están sus novelas, que prácticamente acertó en todo, ¿no? Menos en el viaje al centro de la Tierra, ya te digo que está también por ver. Claro. Y él, claro que se sentía desconocido, se sentía posiblemente incomprendido, ¿no? Porque, de hecho, se le cataloga o bien como profeta o como vidente. Yo creo que no era ni una cosa ni otra. Es decir, estamos hablando de una persona excepcional, casi un superhombre, pero que en parte, y eso es un poco mi tesis, pero mi tesis personal, es que gran parte de estos conocimientos provenían de la pertenencia a esta sociedad secreta, a la sociedad de la niebla, o sociedad angélica, una sociedad con claras tendencias rosacrucianas y también masónicas. De hecho, se dice que Julio Verne era masón y que fue iniciado por otro grande de la literatura francesa, como fue Alejandro Dumas, padre. Y tiene sentido, ¿eh? Y tiene sentido, tiene sentido. Y claro que las ideas masónicas estaban ahí latentes. Alejandro Dumas fue casi su mentor, su tutor, ¿verdad? Le sí, introdujo fue el que le introdujo. Sí, exactamente. Estaba metido también su editor, Hetzel, con el que tantas novelas publicó. De hecho, parece que según uno de los escrutinios, sabes que también siempre es muy relativo, pero que llegó a escribir 64 novelas, aunque le han atribuido más de 100, ¿no? Pero bueno, llegó a 64, que ya está bien, ¿no? Con un contrato que le obligaba, ¿no?, entre comillas, a escribir y a publicar 2 novelas al año. O tres, pero las 2 mínimas, ¿no? Sí. Y Alejandro Dumas tuvo una importancia capital para que él se introdujera en estos círculos, ¿no? Y de hecho también Hetzel fue otra de esas personas. Julio Verne parece que ahí tuvo conocimiento de no solo de casi la crème de la crème de la intelectualidad francesa de aquel momento, sino de datos tecnológicos que no se habían divulgado o que no se divulgaban convenientemente cuando eran descubiertos, y que él utilizaba esa información para idear, ¿no?, sus aparatos mecánicos, sus propuestas aéreas, que luego se confirmaba, ¿no? El caso de Robur el Conquistador, que se ha escrito bastante. Para mí es una de las novelas más enigmáticas de todas, y fíjate que las tiene, ¿no? Pero Robur el Conquistador, una novela que escribe en 1886, donde habla de ese albatros de 36 hélices, que está prefigurando, entre otras cosas, el primer helicóptero carguero, se parece sospechosamente a lo que 10 años más tarde, en esa famosa oleada de airships,
de 1897 y 1898, recorre gran parte de América, de Norteamérica, estamos hablando. Claro, cuando ocurre algo de esto, aquí hay como dos cuestiones muy claras. Es decir, estamos hablando de ovnis, esos airships, o realmente eran prototipos aéreos pilotados por humanos, pero con una tecnología que ya Julio Verne había conocido por lo menos 10 años antes y que había expuesto en Robur el Conquistador. Entonces, bueno, esta es una de las pistas que, si se lee la novela de Robur el Conquistador y luego se compara con los recortes de prensa, incluso ya hay libros especializados de que se habla de esta oleada de airships de 1897, bueno, pues nos daremos cuenta de que este hombre o realmente tenía una especie de máquina del tiempo o una especie de espejo mágico que podía adelantarse al futuro, o él tenía información privilegiada de determinados prototipos aéreos que se estaban fabricando, no patentados todavía, no expuestos públicamente, y que luego se empezaron a dar a conocer de una forma tímida, y fíjate, tan tímida, que al final fueron confundidos con una oleada ovni. Bueno, si es así, solo con apuntar este dato, yo creo que es bastante significativo, porque claro, hay que desmentir otra cosa, y que tú bien sabes. Se habla de Julio Verne, que era bastante sedentario, que prácticamente imaginaba sus viajes desde el sillón, que no se movió. Por aquella famosa promesa a su padre, ¿no? Pero no es verdad. Pero no es verdad, ¿no? Sabes que recorrió bastantes países del Mediterráneo con su yate o sus yates. Del Atlántico, y me rodeó las costas de Norteamérica, estuvo en Norteamérica, Escocia, Noruega. Conoció a determinadas personas allí que le pudieron también dar esta información. Es decir, mi tesis personal es que era una persona despierta. Una persona que estaba, pues, una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Para que, bueno, más limitado posiblemente que Leonardo da Vinci, porque Julio Verne solo se dedicó a escribir que sepamos, pero con esa intuición que deben tener siempre los genios, para adelantarse con su pluma y con sus hipótesis a determinadas cosas que luego ocurrieron, ¿no? Como pasó con 20.000 leguas de viaje submarino, cuando habla del Nautilus, ¿no? Que baja o por lo menos traspasa los hielos del polo, que fíjate que después hace el famoso submarino atómico de Estados Unidos, homónimo también, porque le llaman de la misma manera Nautilus 88 años después, ¿no? Recordando esa hazaña. Es decir, hay tantos elementos, y por citar el último, ¿no? El de la novela de París en el siglo XX, que alguna vez hemos comentado incluso en la tertulia, esa novela que no se atreve a publicar, que ni él, su editor, se atreve a publicar, y que ya está prefigurando, entre otras cosas, el FAS, que él llama el pantelégrafo. Tantas cosas que dices, bueno, ¿ante quién estamos? Yo entiendo que estamos ante una persona, bueno, ahora estamos, o se va a celebrar en breve, es el centenario de su muerte, él muere en 1905, estamos ante una persona prodigiosa en todos los sentidos. Y él dejó tantas claves. Por ejemplo, en La idea misteriosa nos vaticina la explosión del Krakatoa, por ejemplo. ¿no? En su último libro, La invasión del mar. Fíjate lo que hemos tenido. Fíjate. O sea, no sé si llamarlo literatura de anticipación. Pero si es que, fíjate, sí, bueno, sería literatura de anticipación, todavía no se llamaba ciencia ficción, claro. Pero es el precursor del viaje a la Luna, de la exploración submarina, de los engendros mecánicos aéreos, de un infinito número de máquinas y de chucherías industriales, ¿no?, por llamarlas así. Y de hecho fue el novelista, de los pocos, por no decir el único, que planteó los 4 grandes problemas que apasionaban a la ciencia en aquel momento en el que él vivió. A saber, la navegación aérea dirigida, la conquista del polo, el enigma del mundo submarino y la exploración del espacio. Esos 4 enigmas que todavía nos traen de cabeza, él ya los prefiguró en varias de sus novelas. Bueno, ¿quién da más?, se podría decir. Yo creo que hay poca gente que en tan corto periodo de vida, estamos hablando de 77 años de vida, pudiera dar tantas cosas, e incluso su propia tumba, sabes que es todo un enigma, todo un anagrama por descifrar. Sí, bueno, pues ese enigma literario, el enigma de Julio Verne, en este centenario de su fallecimiento. Muy bien, Jesús, pues venga, vamos a ponernos los trajes de buzo del Nautilus y vamos a sumergirnos en los enigmas de Julio Verne, ¿eh? Yo creo que sí, se lo merece. Tenemos para 1 hora de oxígeno, ¿tú crees que nos lo da? No, bueno, yo tengo una de repuesto, ¿ah?